Alberto Sosa, quien nos acompaña del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y a quien varios de ustedes reconocen, porque pues afortunadamente se formó aquí también en CINVESTAB, ¿no? En algún momento en la maestría, y también estuvo colaborando aquí mismo como trabajador del centro durante un par de años, 10 años. Entonces, gracias. Entonces, antes de comenzar la charla, me voy a permitir referir alguna semblanza, ¿no?, del doctor, quien es una eminencia y es reconocido en el campo de la inteligencia artificial, que es el tema sobre el cual va a versar su charla el día de hoy. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Además, obtuvo su grado de maestro en ciencias aquí en el CINVESTAB, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y el de doctorado en Grenoble, Francia, en 1992. Actualmente el doctor es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, y también pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, y también ha sido reconocido por la Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Ingeniería. Ha sido editor en jefe de la revista Computación y Sistemas, que pues ya es una revista indexada por el CONACYT. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ha organizado innumerables congresos en esta temática y en otras áreas de las ciencias de la computación e informática, y ha sido miembro también de comisiones de evaluación, en particular del área 7 del SNI, y miembro de comisiones dictaminadoras en diferentes centros públicos de investigación del CONACYT, como el CIMAT, CIDESI, el propio INAOE y el CICESE. Es muy amplio el bagaje del doctor, ¿no?, su trayectoria académica. Me llama a mí mucho la atención, desde que tuve la oportunidad de conocerlo en el Politécnico, que pues además de ser un investigador destacado, tiene esta inquietud, este interés en el tema de innovación, ¿no? Él tiene también patentes, ¿no?, tiene varios desarrollos tecnológicos, y pues está también empujando ampliamente todo el tema de innovación al interior del Politécnico, así como también la conformación de redes de investigación para que haya un trabajo colaborativo entre pues distintas escuelas, ¿no?, investigadores y especialistas al interior del Politécnico e incluso afuera. Y bueno, pues ahorita está haciendo su labor de apostolado. Yo lo veo muy activo en las redes sociales, promoviendo el tema de inteligencia artificial, que es un área estratégica no nada más para nuestro país, ¿no? En todo el mundo ahorita se habla de inteligencia artificial, y pues no todos estamos tan familiarizados con el campo. Entonces es por eso que decidimos en esta ocasión invitar al doctor Sosa para que nos platique de estos temas, y pues de paso si nos puede dar alguna pues visión, ¿no?, y enfoques en términos de las aplicaciones y los impactos esperados en la sociedad. Pues bienvenido, doctor. Muy bien, sí, gracias doctora por la presentación. Quiero agradecer a la doctora Cecilia por la invitación que se me hace para este ciclo de seminario 2018-2019. Por supuesto, quiero agradecer al CINVESTAB, el Instituto Politécnico Nacional, por la invitación que se me hace. Yo pues lo considero, por supuesto, una casa. ¿Por qué? Porque aquí, como ya bien se dijo, me formé en la maestría y también laboré durante 10 años. Conozco muy bien el sistema CINVESTAB, conozco a muchos colegas, me da mucho gusto que ustedes estén aquí, colegas. Espero que la plática, por supuesto también si hay estudiantes, que yo como siempre lo digo, pues son la razón de ser de nuestra actividad. Espero que esta plática, que lleva por nombre el papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0, sea de su interés, despierten a aquellos que no saben lo que es, pues la espinita de poder eventualmente incursionar o utilizar esta tecnología ya para la solución de algunos problemas. Podemos ver, como nos vamos a dar cuenta a lo largo de la plática, que la inteligencia artificial no solo es una ciencia, sino también es una tecnología transversal que impacta hoy por hoy a cualquier campo
ciencia y del desarrollo. Entonces, vamos a ver este video nada más, probablemente ustedes ya lo conozcan. Tengo que darle yo así, que nos habla, y no necesita ni audio. Ustedes simplemente ven cómo el sistema reconoce a la persona. Son sistemas que ya están funcionando, nadas que están operando y que están monitoreando ciertos aspectos de lo que una persona hace, que si se está distrayendo le avisan, la despiertan a través del sonido del teléfono, ¿sí? Que por ejemplo pueden monitorear cuando una bicicleta viene ahí y ella va a abrir la puerta y no lo deja. Imagínense el accidente que se hubiera provocado, ¿vale? Y luego otra situación todavía más peligrosa, este señor quiere acelerar y el auto no lo deja. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se va a ver a alguien que se va a atravesar el auto. Entonces se puede minimizar. Entonces es algo que ya se puede hacer. De modo, aquí no puedo borrar la propaganda, pero bueno, no es que yo esté impulsando envidia, ¿no? Sino que lo tomo como un video, pues ejemplo, y así se van a encontrar ustedes muchos en el internet. Pero vamos a ver. Hecho, hoy por hoy la inteligencia artificial, y vamos a ver más adelante qué es esto, está influyendo fuertemente en nuestros puestos de trabajo, en nuestras industrias. Durante siglos la hemos visto a lo que se le llamó primero como automatización, como algo maligno que amenazaba nuestros puestos de trabajo, entonces incluso la forma de vivir. Lo empezamos a ver, por ejemplo, al transcurrir de lo que sabemos que se conoce hoy como las revoluciones, la primera, la segunda, la tercera revolución industrial, donde pasamos, en la siguiente lámina vamos a ver por diversos aspectos que van provocando el desarrollo de industrias. Lo que va pasando es que la automatización lo que ha ido impulsando es que el trabajador, en lugar de ver a la tecnología como un enemigo, lo ve como un aliado, y lo que hace es impulsarlo a que aprenda o adquiera nuevas habilidades para desarrollar mejor su trabajo. Entonces en esta gráfica vemos cómo, pasando por la mecanización, después la electrificación, la informática y ahora lo que se conoce como la digitalización, cada una de estas tiene sobre la base una parte científica y una parte también de ingenio. En cada una de estas surgen, por un lado, conocimientos básicos y surgen patentes que dan pie a industrias. Por ejemplo, una de ellas es la industria de la electricidad, otra la industria informática que da pie también a muchas otras tecnologías, por ejemplo la industria del entretenimiento está ahí. Entonces vean, en cada una de estas hay una confluencia de tecnologías que cada vez van adquiriendo más madurez y que se van estableciendo poco a poco y que van confluyendo como que a un mismo punto. La automatización sigue creciendo y lo que va provocando, como vamos a ver en las estadísticas más adelante, es que genera beneficios para las empresas que la utilizan. Esto se hace patente en lo que se conoce hoy como la industria o la revolución 4.0, donde de manera natural se van conjuntando toda una serie de tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Las voy a enlistar para que sea más fácil, pasando por el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, después los grandes datos y sus técnicas asociadas de análisis como son la minería de datos y la analítica de datos, después las técnicas de simulación y de fabricación aditiva que dan lugar a lo que es la tecnología impresión 3D, que ahora pues ustedes ven todo lo que podemos hacer a través de esta tecnología, los sistemas de integración tanto horizontal como vertical, las cuestiones ligadas a la ciberseguridad, toda vez que estos sistemas son sensibles, las de realidad virtual y de realidad aumentada que permiten también el desarrollo de otras tecnologías similares, el cómputo en la nube y finalmente en la que más trabajo yo, que es la robótica autónoma y la colaborativa, salud. En particular la cobótica, que es un área de desarrollo muy importante en donde el robot ya trabaja junto conmigo para desarrollar para resolver problemas complejos. Por ejemplo, llevar una tabla para allá o que ella sostenga una tuerca y yo atornillo, en fin. Ok, la automatización, es un hecho, va cambiando el lugar de trabajo de muchas maneras. Por ejemplo, va haciendo, ya no puedo decir que hará, sino que está haciendo que algunos trabajos
están provocando que algunos trabajos se vayan haciendo obsoletos, pero también va provocando que otros aparezcan. Acabo de encontrar una nota esta mañana, a las 10 de la mañana, sobre eso, pero ya no la alcancé a incorporar. Pero si ustedes consultan constantemente las noticias, se van a dar cuenta que salen noticias cada día al respecto. Y para obtener un trabajo que involucre cosas como esta, el trabajador o la persona tiene que desarrollar nuevas capacidades. Por ejemplo, yo me formé como ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero eso no basta. Si yo quiero ser una persona, un especialista en inteligencia artificial, tengo que adquirir o estudiar varios diplomados o incluso, por ejemplo, un posgrado. O también, puesto que ya puedo atraer mucho al conocimiento, puedo recurrir a internet, yo puedo llevar cursos de Coursera, por ejemplo, de algún otro que estén certificados, y son gratis casi todos ellos, que los puedo incorporar a mis habilidades. Ok, el nuevo actor. Entonces, en todo esto vamos a hablar del nuevo actor, y ese actor es la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo esta, como ciencia primeramente y después como tecnología, puede facilitar el proceso de aprendizaje y simplificación del trabajo del individuo para que éste haga mejor su trabajo. Ahí es donde surge, por ejemplo, la cobótica. Va, entonces, voy a hablar un poquito de robots. Los robots, esas máquinas, ¿verdad? Que a todos, yo casi estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, cuando éramos pequeños, los robots atrajeron nuestra atención. Seguro. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de robots. Y en estos, pues lo vemos a los que somos fanáticos, ¿verdad? De la lectura, de la ciencia ficción, de la mala ciencia ficción y de la buena ciencia ficción. Yo leo de todo. Ajá, y también veo películas. No hay película que no me pierda yo. Desde las muy clásicas que salieron incluso antes de esta, hasta las más actuales. ¿Por qué? Porque en las películas y en los libros nosotros vemos cosas que todavía no acontecen, pero que tarde o temprano van a acontecer, van a suceder. Ustedes bien saben que, por ejemplo, las palabras satélite y este tipo de cosas surgen en novelas y después se inventan. Cuando ustedes leen las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, sucedió lo mismo. Ok, ahora, como se nos presentan estas máquinas, creemos, eso sí, que es fácil construirlos, que es fácil diseñarlos, que es fácil ponerlos en operación. Pero tenemos que aceptar la realidad es otra. Y siempre, todavía, en la mayoría de las situaciones, hay un pequeño truco. Y ese truco creo que ya saben cuál es ustedes. Que hay un individuo detrás que está utilizando un micrófono. O sea, ustedes si van y ven a Citripio o a los mismos Terminators, ¿verdad? Hay un actor que está detrás y que está interpretando. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la obra de Rossum's Universal Robots de Karel Čapek, son personas las que están actuando. Y alguien me dijo, un colega me dijo, mira, la robótica habrá experimentado un avance sustantivo cuando Rossum's Universal Robots lo interpreten robots y personas, y puedan entenderse completamente en lenguaje natural, lo cual significaría romper de alguna manera las diversas pruebas de Turing o las del cuarto chino. Ok, entonces, pero para eso, pues, por supuesto que hay retos que vencer. Los robots más avanzados, que son estos, realmente debemos de considerar que estos son los robots más avanzados, no tienen una inteligencia más allá de la de un insecto. Y estos robots son capaces de aprender en un entorno agreste y en un entorno desconocido como es la superficie marciana. Por ejemplo, el que fue compuesto recientemente en la cara oculta de la Luna, nadie conocía lo que era la cara oculta de la Luna y fue puesto un robot ahí que tuvo que aprender a navegar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el robot por primera vez abre sus ojos, o sea, sus cámaras, sus sensores, y empieza a monitorear a 360 grados su ambiente y empieza a formarse un mapa de lo que hay ahí, y con base en esa información se forma un modelo de lo que está persiguiendo para que éste pueda, por ejemplo, navegar y pueda tomar piedrecillas y realizar pruebas de laboratorio con ellas, enviarnos la información a la Tierra de lo que está aconteciendo allá. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los rovers. Y un robot de estos, pues ustedes saben lo que vale. Solamente una llanta de estas vale unos 5,000 millones.
Son muy caras, ¿por qué? Por los materiales que están hechos, ¿no? Son materiales extremadamente caros y muchísima precisión que tienen que aguardar todas, tienen que aguantar temperaturas y todo ese tipo de cosas. Son proyectos muy ambiciosos en donde hay una inteligencia involucrada que a pesar de eso pues no rebasa la del diseño. Una cucaracha, ¿verdad? Yo creo que, no sé, pero yo creo que todos hemos visto las cucarachas. Son despreciables, pero son muy inteligentes. Porque esas cucarachas tienen un cerebro aproximadamente de unas 300.000 neuronas y pueden sin problema encontrar escondites, reconocer peligros, reconocer el alimento, reconocer a otra cucaracha con la cual se van a parear para dar lugar a más cucarachas, en fin, pueden pelear, ¿verdad?, con otros. Entonces vean que la naturaleza nos lleva por muchos años de ventaja en este tipo de cosas. Ninguna máquina es capaz, en mi opinión, todavía de hacer esto, entender. Por ejemplo, entender una historia. Ustedes le cuentan a su hijo, a su sobrino, no sé, a su hermano, El Principito, y él está entendiendo lo que está sucediendo. Tan entiende que les puede explicar, ¿verdad? Y les puede incluso contar una historia paralela. Y aquí cuando veamos los límites y los retos de la inteligencia artificial nos vamos a dar cuenta que este es una de las barreras todavía a sobrepasar. Ninguna máquina es capaz de imaginar como lo hacemos todavía los seres humanos en lo general. Lo mismo es aplicable a cualquiera de las películas que hemos visto. Por ejemplo, ¿quién no vio por ahí esta película emblemática? Y HAL, la computadora que está ahí, era capaz de interactuar con el ser humano en lenguaje natural, e incluso de poder razonar y tomar decisiones por sí misma. La inteligencia artificial es sin duda una de las tendencias que están definiendo nuestros días. Y en los últimos años, cada vez vemos más máquinas que son entrenadas para resolver problemas complejos que solamente eran atribuibles al ser humano. Por ejemplo, detectar y reconocer caras. Cuando ustedes suben una fotografía a Facebook, ¿qué ocurre? La etiqueta y dice uno, ay, hasta le puso mi nombre. ¿Qué hay detrás, verdad? Para que le haya puesto su nombre. ¿Cómo le hizo? Bueno, hay todo un conocimiento y una serie de algoritmos basados sobre todo, por ejemplo, ahorita en CNN, Deep Learning, para poder resolver problemas como este. Por ejemplo, ya empezamos a ver ejemplos de autos que se manejan solos. Dentro de unos años, ¿qué vamos a ver? Pues el auto que me va a llevar del Simple Star a mi casa y viceversa, completamente. Que a veces va a chocar, sí. Es como los aviones, ¿verdad? Los aviones a veces se caen. Ninguna tecnología es infalible. Eso sí, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues inteligencias artificiales que juegan muy bien a algo que conocemos, como es el ajedrez, pero cosas que hace unos años no se conocían, como es el Go. Si usted le pregunta, hace 10 años usted le pregunta, oiga, ¿usted sabe lo que es el Go? ¿No? Y ahora todo el mundo casi sabe lo que es el Go. ¿Por qué? Porque hubo un programita, ¿verdad?, que en su momento le ganó al campeón mundial de Go. Entonces por eso se hace famoso. ¿Qué más? Juegos incluso como este, Libratus, que es capaz de vencer a profesionales en el póker y que en 2017 obtiene en el congreso más importante de inteligencia artificial, que es en el ISHKAI, el premio Marvin Minsky. Ahí se le otorga a ese desarrollo ese premio, que es un premio de muy alto nivel por haber hecho ese desarrollo. Y ustedes dicen, ¿y eso para qué sirve? Pues tiene muchas aplicaciones. Y así podemos citar otros, por ejemplo, los que les gustan los juegos de este tipo, StarCraft, juegan bastante bien y son capaces incluso de vencer. Ok, es indudable que las máquinas para ciertas aplicaciones ya pueden hacer mejor las cosas que nosotros. Entonces ahora sí, veamos, ¿dónde empieza? ¿Cuál es el origen? Haciendo una búsqueda bibliográfica, yo me di cuenta que esto más o menos data de los 50. Ajá. Principios de los 50, allá
en la Universidad de Manchester, usando una Ferranti Mark I, estos dos señores desarrollan los dos primeros juegos basados en reglas para jugar damas y ajedrez. Ese es uno de los orígenes. Si podemos situar también los orígenes en los trabajos seminales que hizo en su momento Alan Turing, ya en la práctica podemos decir que estos fueron, ¿sí?, los que dieron origen. Ok, ahora sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Todo mundo, ustedes salen aquí, ¿verdad?, y le preguntan al señor que estaba riendo, oiga, ¿usted ha oído del término inteligencia artificial? Les va a decir que sí. ¿Sí? Y una vez hicimos una encuesta a la gente, y cuando decimos, ¿qué le trae a la mente la palabra inteligencia artificial? ¿Y ustedes qué creen que surgió? ¿Cuál es el concepto que surgió en la persona? Robot. Ese es el concepto que surgió en general. La gente de manera natural asocia inteligencia artificial con máquina, con robot. Entonces, la inteligencia artificial, por un lado, es una ciencia y por otro lado es una ingeniería. ¿Ciencia e ingeniería de qué? De las máquinas que actúan de manera inteligente, de aquellas que son capaces de tomar decisiones apropiadas cuando se da esto. Si ustedes tienen un problema determinístico, no van a usar inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar 2 más 2 o hacer sumas, por más grandes que sean, multiplicaciones, no van a hacer inteligencia artificial. Es cuando hay situaciones inciertas. Por ejemplo, cuando yo quiero ir de aquí, desinvestada a mi casa, allí sí hay mucha incertidumbre. Ahí es cuando yo voy a recurrir a un sistema de cómputo no convencional. Es cuando una máquina es capaz de aprender y de mejorar su comportamiento conforme pasa el tiempo. Esa es otra característica. Ahora, ¿por qué es una ingeniería? Nos damos cuenta que todo viene a ser una ingeniería cuando, por ejemplo, se establecen carreras. Yo recuerdo bien que en la historia de la electrónica, los que trabajaban en la base de la electrónica eran los físicos, el efecto túnel y demás. Fue cuando se dominó, ¿verdad?, a ese fenómeno, y cuando ¿qué? Cuando surge el transistor, cuando entonces dice, esto es útil. Y entonces se funda, por ejemplo, la carrera de ingeniero electrónico. Entonces, ustedes van a ver, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver una revolución, una cascada en las instituciones de carreras en inteligencia artificial. Unas buenas y otras malas, como todo. Pero lo van a ver, por eso es que hablamos de una ciencia y una ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de las ciencias? Que tarde o temprano se transformen en ingenierías, que den pie, en mi opinión, a soluciones a los problemas planteados por nuestra sociedad. La ciencia sigue explicando cómo funcionan las cosas, y eso está muy bien y es muy valioso, pero luego cuando viene esa transformación, la ciencia se usa para dar soluciones a los problemas de nosotros los seres humanos. Porque ¿qué es lo que buscamos al final? Una mejor calidad de vida, por ejemplo. Ok, ¿quiénes acuñan el término? Esos tres. Ellos son los padres de la inteligencia artificial en Occidente. A lo mejor van a decir, no, pues en Rusia fue Kolmogorov. Sí, respetos a Kolmogorov, por ejemplo. Pero en Occidente fue en 1956, el año que yo nací, cuando se organiza un congresito allá en la ciudad de Dartmouth, en la universidad, y se reúnen John McCarthy, Marvin Minsky y el padre de la teoría de la información, don Claude Shannon, y organizan y acuñan el término. Oye, ¿cómo le llamamos a todo esto? Inteligencia artificial. Hay la otra tendencia que dice, no, es que debería de ser la cibernética. Es donde está Wiener, que tuvo una colaboración muy intensa con uno de los directores de aquí del CIMESTAD en su momento. Ustedes conocen bien sí, pero ganó el término inteligencia artificial. No importa. Así, ahí nace. Tipos de IA. Es muy importante, colegas, que nos enteremos de la diferencia que existe entre los diferentes tipos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí vienen los usos y las implicaciones éticas y filosóficas. La inteligencia general es esta, o la fuerte, es la IAG es la comparada con la humana, de acuerdo a Bostrom, y consiste en enseñarle a una máquina a tres cosas. Uno, aprender.
2, a razonar, y 3, a planificar. Y no involucra esto que está aquí. No involucra ni una mente ni una conciencia. Eso está very far away, ¿vale? Todavía está muy lejos. Si alguien me dice, una máquina tiene mente, no. Si una máquina tiene conciencia, tampoco. Pero sí puede aprender, sí puede razonar y sí puede planificar. Entonces, cuando yo hago estas tres cosas, estoy en este ámbito. Y vamos a ver para qué sirve. Si yo quisiera hacer cosas como esto, necesitaría resolver un problema básico y fundamental, que es la ingeniería inversa del cerebro, lo cual sabemos que pues estamos todavía muy lejos de lograr. Sin embargo, hay mucha gente que dice que para el año 2075, o sea, cuando todos los que estamos aquí ya no estemos aquí, digo, a lo mejor alguien sí está por aquí, que bueno, se habrán resuelto el 90% de los problemas que están relacionados con esto, ¿vale? Ese es el primer nivel de inteligencia. Después, una vez que los problemas fundamentales del caso anterior hayan sido resueltos, ya va a ser más fácil llegar a lo que sería la superinteligencia artificial, en donde la máquina ya va a ser capaz de resolver mucho mejor los problemas que están relacionados con esto que nosotros hacemos los seres humanos, y vamos a ver cuáles son las implicaciones. ¿Dónde estamos hoy por hoy? Estamos aquí. Todos los que en la academia estamos trabajando y en la industria estamos trabajando, estamos haciendo inteligencia artificial débil o aplicada o enfocada, y es aquella que precisamente está dedicada a resolver un problema particular. Por ejemplo, yo voy a hacer una inteligencia artificial que juegue bien ajedrez, o que conduzca un auto, o que reconozca caras, una u otra u otra. Ajá. Aquí lo estoy diciendo. Después vienen otras dos: la superinteligencia consciente y aquella de los seres provenientes de nuestra imaginación. ¿Cuál sería la primera? Sabemos que nuestra galaxia tiene algo así como unas 400,000 millones de estrellas. Nosotros somos una de ellas. Si ustedes calculan la probabilidad de que en esas 400,000 millones de estrellas haya una civilización superior a la de nosotros en inteligencia y en conciencia, es muy alta. Que no la hayamos encontrado es porque está demasiado lejos y la tecnología no nos da para más. Es más, ni a ellos les da. Porque sabemos que la estrella más cercana a nosotros está a 4.3 años luz aproximadamente, y que hay limitaciones físicas que nos impiden, necesitaríamos irnos por los gusanos, ¿verdad?, para poder rápidamente llegar al otro lado, a otros lados en el universo. Entonces, la probabilidad calculada de que existan civilizaciones súper inteligentes y súper conscientes es muy alta, pero quién sabe si las vayamos a encontrar. Y la otra, finalmente, por eso pongo esta imagen, porque a mí me gusta, yo soy un fanático de este tipo de cosas. No sé si ustedes ya identificaron qué es eso. Es Asgard, ¿vale? Entonces ahí habitan seres muy inteligentes como Thor, o como Superman, ¿verdad?, o como Capitana Marvel, pero eso no existe, déjenme decirles. Es una pequeña aclaración, ¿no?, porque a veces creemos que existen. Sí, existen aquí, pero no son personas físicas, ¿vale? Y sí son muy inteligentes, efectivamente. Entonces distinguimos. Entonces, ¿dónde estamos? Para resumir, estamos aquí. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia esta, ¿vale? Y después hacia esta. Ese sería más o menos el camino. Vale. Aquí, resumiendo, características de un verdadero sistema inteligente es basado en inteligencia artificial local, es aquel que es capaz de aprender por sí mismo, primera característica. O sea, si su sistema no aprende por sí mismo, no se le puede llamar inteligente. Y es aquel que puede, a través de las iteraciones, hacer menos errores y hacer más aciertos. Eso es lo que somos los seres humanos. O sea, si se fijan, al pasar de la vida, bueno, creo que cometemos menos errores, ¿verdad? Aunque a veces eso no es tan cierto, ¿no? Porque creo que me equivoqué un poco con respecto a los seres humanos, pero eso es lo que se espera, que pueda aprender y que cometa menos errores en la tarea que está ejecutando. Aplicaciones. ¿Ok? ¿Para qué la podemos usar? Voy a dar primero un panorama y después me voy a concentrar en aplicaciones muy particulares.
Vean, esta es una de las empresas de prospectiva tecnológica más importantes a nivel mundial. Entonces, Gartner en 2016 hizo esta predicción, que ya está cumpliendo, que en el año que viene, al menos 30% de todas las compañías a nivel mundial estarán usando la inteligencia artificial en al menos uno de los fragmentos de sus procesos de vida. Y ustedes vean, pregúntenle a IBM, pregúntenle a HP, pregúntenle a todas las empresas de desarrollo tecnológico, oiga, ¿usted usa inteligencia artificial? Y la respuesta sin duda va a ser sí. Por ejemplo, yo tengo una televisión de LG que dice ahí AI TV. Y hasta yo le hablo a la televisión. Ajá. Y me hacen caso. Entonces quiere decir que ya involucra un cierto nivel de inteligencia como para poderle atribuir ese concepto. Entonces, efectivamente, ese es un fenómeno que se está dando. Entonces, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, establecer una empresa en cualquiera de estos sectores, ustedes actualmente ya estarán usando inteligencia artificial o la estarán usando en el futuro muy próximo. ¿Qué más? ¿Cómo se está adoptando esta tecnología en el mundo? Por ejemplo, en movilidad, si ustedes no mueven bien cosas o personas, las pérdidas son gigantescas. Aquí están las cifras. Por eso es que se está adoptando la tecnología del auto autónomo, del transporte colectivo optimizado, del sistema de semáforo inteligente, donde confluye, por ejemplo, la Internet de las cosas y otras. Entonces, alguien que quiere meterse bien y crear empresas de base tecnológica, entre a cualquiera de esas, por ejemplo, ¿no? Correo electrónico. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro correo, pero hay mecanismos de inteligencia artificial que nos están resolviendo toda una serie de problemas. Si no, nuestros correos estarían llenos de basura, de virus y de no sé qué. ¿Cuál es lo que yo quisiera? Esto es lo que me hace falta a mí personalmente, un respondedor que responda como si yo estuviera contestando. Entonces esa es la tendencia, los respondedores automáticos de correo. En la banca y las finanzas, esto es lo que se está haciendo actualmente, y la tendencia en los sistemas aconsejadores inteligentes para poderme decir dónde y cuándo invertir mi dinero para ganar un poco más. En las redes sociales hay toda una problemática que resolver, en donde los problemas que están en la base son estos. Son, por ejemplo, los chatbots inteligentes que tienen que resolver el procesamiento del lenguaje natural, la detección y reconocimiento de rostros, el análisis de expresiones faciales y demás. Pues ahí están corriendo motores de inteligencia artificial que están resolviendo todos esos problemas de base. Las compras en línea. Yo no sé si ustedes son compradores compulsivos de línea, pero lo que sí es cierto es que esos compradores les van a recomendar cuál es el libro o cuál es la película que deben de ver ustedes. Ya. Es fácil hacerlos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí, yo sí compro muchos libros basados en las recomendaciones que me hace, por ejemplo, Amazon. Otra, en telefonía móvil, ya sabemos que 3 de 4 personas en el mundo usamos un teléfono. Bueno, a lo que le llamamos un teléfono, que en realidad ya no es un teléfono. En realidad sabemos que un teléfono es una de tantas aplicaciones que residen en una computadora. Una de tantas, no sé, 200, 300, 400 aplicaciones que están ahí y que nos acercan cada vez más, por ejemplo, a nuestros hogares. Los retos para implementar una tecnología como estas, una aplicación, un sistema de inteligencia artificial, son, aunque ya tenemos palomita, mejor poder de cómputo, lo vemos, es muy fácil tener, yo incluso en mi teléfono, por ejemplo, tengo una GPU instalada que me ayuda a resolver ciertas cosas. Eso hace 10 años era imposible. Ya, y eso es tecnología. Ya hay mejores técnicas para manejar grandes cantidades de datos, lo que se conoce después como el Big Data. Y mejores técnicas para el aprendizaje en máquinas, por ejemplo, el aprendizaje profundo, que surge más o menos en el 2011, 2012, y que permite ya afrontar toda esa problemática. Todavía hay camino que recorrer. ¿Cuál? Por ejemplo, estos. Hay todavía muchas cosas que hacer en cuanto a los datos, por ejemplo, su limpieza, su adecuación, la parte de la inteligencia artificial multitarea y el hardware.
Voy a dar unas palabras de cada uno. En cuanto al primero, hoy por hoy todavía una IA requiere de muchos datos para poder aprender a hacer algo. Por ejemplo, para que el campeón de IA en Go le ganara al campeón mundial, necesitaron enseñarle 5 millones de partidas, más o menos. Y a la persona que aprendió a jugar Go, lo único que le enseñaron a ustedes fueron las reglas. Y él empezó a jugar. Entonces, la idea ese es uno de los... Entonces, necesita mucho más datos para poder comprender conceptos básicos y características. Lo bueno es que los grandes datos se convierten en su aliado. Por ejemplo, si aquí habemos 100 personas, hay 20 veces más sensores. Si habemos 100, hay 2000 sensores en este lugar. Entonces esos sensores los podemos usar a favor de las inteligencias artificiales para medir una gran cantidad de variables. Y usando la tecnología de Internet de las Cosas para poder entrenar sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a la multitarea, las inteligencias artificiales son buenas para tareas específicas, pero son muy malas para poder cambiar de una tarea a la otra. Un buen jugador de ajedrez no puede manejar un auto, tiene que ser reentrenado. Entonces, ese es uno de los retos actuales. Tercero, bueno, ¿cómo se está resolviendo? A través de redes neuronales. Tercero, el hardware. Hay mucho hardware muy poderoso, pero todavía, por ejemplo, no hay computadoras cuánticas al servicio. Tenemos que, el acceder a una computadora cuántica es caro, es difícil, ¿sale? Y manejarla no es tan sencillo, pero tenemos que ir cambiando poco a poco. Ya lo vemos que hay muchas empresas y países que están invirtiendo, por ejemplo, en el diseño de cómputo cuántico y todas esas que están ahí. Me falta poner otra ya que se llama cómputo neuromórfico, por ejemplo, ¿no? Que es cómputo puramente hardware, cero software, puro hardware que permite resolver problemas. De eso podemos hablar después. Consideraciones para las empresas. Si tú eres empresa o pretendes ser una empresa, es una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes. Miren, es un error pensar que los 100 estudiantes que están aquí se van a ir de profesores a una institución. Ese es un error. Porque yo quiero saber cuántas plazas abre, por ejemplo, si no estaba la... ¿No? Lo mismo sucede en el poli, está cerrado, ya ni siendo es ni, puedes entrar. Entonces, la pirámide hay que invertirla. Entonces, es que, por ejemplo, de 10 que tú formes, 9 se deben de ir al sector productivo y 1, el que sea muy académico, eso hay que agarrar. Eso es lo que yo pienso. Entonces, si tú eres una empresa, debes de considerar que lo más importante es la formación de tu gente. Y si tú quieres expertos en inteligencia artificial, deben de saber todo esto. Y es mucho porque, miren, yo sé un poco de esto y de esto. Ajá, pero si ustedes me preguntan de esto, pues ya sé más o menos, pero de aquí yo no sé. De todo lo que está en medio no sé. Yo sé de esto y un poco de esto. Hasta ahí. Entonces no soy un experto. Entonces, ¿qué necesitamos? Si tú quieres experto en eso, necesitas carreras especializadas. No estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando a nivel México. Y vean la explosión que se nos viene. La Panamericana con su carrera, la UNAM con sus carreras, y aquí ya está, estoy involucrando la ciencia que acaban de abrir, la carrera de ciencia de datos, la maestría. La Universidad de Veracruzana, que hace 25 años empezaron con esta maestría y después con su doctorado. Bueno, aquí está el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la UVM y todas las demás. Y por eso es que el Politécnico no se queda atrás. Politécnico, actualmente yo estoy liderando este proyecto, estos dos. En 2020 arrancamos con 2 licenciaturas, como ustedes pueden ver, una ingeniería en inteligencia artificial, una licenciatura en ciencia de datos y 3 posgrados. ¿Por qué? Porque son 3 áreas de oportunidad donde vamos a estar formando gente para el futuro, que va a poder resolver todos esos problemas transdisciplinarios. Otro tema que es muy importante. Como toda tecnología, sobre todo cuando esa tecnología tiene vertientes y ángulos que pueden ser muy filosos, como un cuchillo. Fíjense, yo lo veo así, un cuchillo es una tecnología
que es muy filoso y que puede usarse al menos para dos cosas. Una para partir cebollas o jitomates, o otra para matar a una persona. Sí. O sea, al menos para dos cosas. Entonces, debe de haber una ética en el manejo de esa tecnología. Una vez que tú la dominas y se ve que ya estamos dominando la inteligencia artificial, por lo tanto, debemos de establecer un conjunto de reglas básicas que no es sencillo, y ahorita se van a dar cuenta por qué, para poder manejar esa tecnología una vez que la dominas. Primera regla, o principio: no debes usar la tecnología de inteligencia artificial para construir máquinas para perjuicio del hombre, sino para su beneficio. Esto sí está permitido, ¿vale? Lo que no está bien, y que sabemos que hay países que les vale gorro, por ejemplo Estados Unidos y China, es esto. Eso no está bien. Y yo le digo a mis estudiantes: ustedes quieren diseñar un robot que haga esto o que haga esto, es igual, la complejidad es exactamente la misma. Ahora, ¿dónde reside el uso que tú le vas a dar? En tu ética y en tu moral. Ahí es donde reside, porque el conocimiento tú lo recibes con nosotros y tú decides allá afuera qué es lo que vas a hacer con esa tecnología. Acuérdense que todos cuando estamos en la escuela nos hicieron hacer esto y jurar, ¿verdad? Y si no, que la patria te lo demanda. Entonces ya reside en el corazón de la persona, pues, el cómo usar. Por eso es que personas como Joshua Bengio, uno de los grandes, de los padres actuales de la inteligencia artificial, dice: cuidado, ¿no? Cuidado con lo que se viene, tenemos que preocuparnos, porque se pueden desarrollar robots que maten a la gente sin problema. No se debe usar, por ejemplo, para influenciar ciertos procesos como son las elecciones, o para poder contratar gente. O sea, usted no le puede dejar a una inteligencia artificial que diga: usted no lo contrato. ¿Con base en qué? O a usted sí lo contrato. ¿Con base en qué? O imagínense en un juicio: a este cuate lo contrato, lo mando a la cárcel 30 años, y eso lo dice una máquina. ¿Por qué? ¿Ah? Entonces son ejemplos de los que hay que tener cuidado cuando usar y cuando no. Para esto es necesario entender los riesgos asociados a cada nivel de la inteligencia. Por ejemplo, en este señor nos explica cuál es la diferencia entre la IA débil y la IA fuerte y cuáles son los riesgos. En la inteligencia artificial local se puede dominar muy bien, pero si vamos a la inteligencia artificial global, cuidado, porque ahí la máquina ya empieza a ir a niveles de desarrollo mucho más profundos. Por eso es que se tienen que establecer, a partir de un documento que se llama manifiesto, se establece la posición, ya sea de un gobierno, de una institución o de una empresa, respecto a esa tecnología. Y fíjense, este es un caso paradigmático, porque esta fe, a las 11:15 de junio 8 de 2018, Google manifiesta esto y establece un grupo de ética. ¿Sale? Y empiezan a ver, empiezan a producir productos y ven que empiezan a encontrarse con un problema, empiezan a ganar menos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En abril 6 disuelve su consejo de ética. No me conviene a mí tener un consejo de ética. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo dinero. Se los pongo como un caso paradigmático que puede suceder. Y eso es válido para las instituciones, las empresas y los gobiernos. O sea, sabemos, por ejemplo, que China es un gobierno que va sobre la privacidad de las personas. Pero también Estados Unidos hace lo mismo. Por ejemplo, usando todo ese armamento inteligente para poder derrocar a otros países. Entonces, ahí está la ética precisamente de las personas. ¿Por qué ahora es el tiempo de la IA? Bueno, por estas tres cosas que ya dije, pero además, porque aquí ven, por ejemplo, estos dos. Las empresas quieren usarla o ya la están usando. Pero además, porque se usa en la solución de muchos problemas. Y aquí voy a recorrer como película algunos. Miren, transportes donde ustedes llevan la mercancía y la lleva al lugar, o aquellos que pueden llevar ya
productos, por ejemplo el servicio Prime de Amazon, que lleva y al rato va a ser con drones, los que llevan helados dentro de las universidades, ¿verdad? Los que llevan la cena, los de FedEx que ya pueden llevarte la pizza. Y vean la actualidad de las noticias, ¿no? Es estos que ayudan en el hogar. Por ejemplo, Toyota dice: yo voy a inundar cada hogar con un robot de servicio. Imagínense la ganancia que eso representa. Aquellos que ayudan a las personas a caminar, los diagnosticadores o que enseñan conceptos. Aquí están los que ayudan también en los hospitales, por ejemplo, en el cuidado de los niños. Aquí tienen otro ejemplo. India fights diabetic blindness with help from AI. Estos que aprenden de la nada al caminar. Aquí tenemos dos ejemplos. Estos que sirven, por ejemplo, para detectar vulnerabilidades en las redes de cómputo. Los que pueden detectar noticias falsas en periódicos, pero también los que pueden generarlas. Can write a fake news. O sea, también pueden. Y la que les voy a presentar, no la van a creer. Lo que les voy a presentar es un proyecto que hizo Alemania entre Goethe y entre Springer Verlag. Voilà. El primer libro escrito y publicado por una editorial prestigiosa que escribió una inteligencia artificial. Y ella escogió el tema. ¿Vean? Y van a ver. Van a decir: esto está... Bueno, ahí está, ¿no? Muy interesante que se nos haga noticia. El que va a ir sustituyendo al reportero. Me voy más rápido: los estacionadores de autos, los que van a evitar machucar personas, porque es muy serio, ¿no? Los que pueden correr a grandes velocidades, los que juegan bien cada vez mejor. Este es un deporte inventado por inteligencia artificial para que el ser humano se divierta. Los que juegan entre ellos inventan lenguajes, por ejemplo en juegos de cartas. Miren, esto le ponen una inteligencia artificial: dime qué es eso. Los que van trabajando en los supermercados, los que hacen hamburguesas cada 30 segundos con la misma calidad para poder repartir de manera óptima los productos, los planeadores de viajes, los que rompen los sistemas de seguridad, los captchas, por ejemplo. Si tú crees que ese es seguro, ya te lo un algoritmo. Los predictores, este y este. Y si se fijan las referencias, trato de buscar referencias que sean muy buenas. Por ejemplo, la conservación, que son los robots que pronto van a estar navegando en Marte, las inteligencias que mejoran a otras inteligencias, etc. Y aquí está la estocada final. Para definir que algo ya es una ciencia, es por ejemplo por los reconocimientos que recibe. Y ese reconocimiento que está ahí en ciencias de la computación es equivalente al premio Nobel. Entonces, estos tres señores se les considera los padres de la inteligencia artificial, tres canadienses. Nosotros hicimos una buena predicción, porque 2 años antes le dimos en el Poli un premio, le dimos un doctorado honoris causa a este señor. Entonces dijimos: este va bien. Y por primera vez en el instituto dio un honoris causa en 80 años, se lo dio a este señor. Y miren, despuesito se lo da este doctor. Entonces fue una buena apuesta, ¿no? Algunas cifras. ¿Quiénes invierten más? Por supuesto, Estados Unidos y China. Por ejemplo, en 2030 ya China va a estar invirtiendo $1 trillón en desarrollo de ella. México, por supuesto, no figura ahí. Esperaríamos que figura ahí, ¿no? Aquí está el crecimiento que se va dando en los artículos.
Aquí está quienes hacen más artículos en la materia. Hoy por hoy son los chinos y después los americanos. De ahí hacia abajo. Son los que hacen más artículos. Y alguien me decía, pero es que es trabajo de mala calidad. No, señor. Si hubiera sido de mala calidad, los chinos no hubieran logrado poner un robot en la cara oscura de la luna. O no tuvieran su propia computadora cuántica. Entre otras cosas. Entonces, cuidado, con las aceleraciones que hacemos. A veces es gente que está trabajando muy duro. Los coreanos están trabajando muy duro. Ahorita lo vemos. ¿Quién es el que más patenta? A nivel mundial son los chinos, en inteligencia artificial. No sé en otras áreas, pero en inteligencia artificial ellos tienen el 22% de todas las patentes. Vean el crecimiento que se va dando de las startups en IA. Y aquí tienen ustedes el del desarrollo de sistemas basados en IA. Hay un crecimiento que tiende a ser al menos cuadrático. Si tú eres una empresa, estamos aquí, el próximo año casi vas a, no vas a doblar, pero casi vas a doblar tus revenues. Y ve, en 2 años, en 3 años, es al menos cuadrático. Eso es muy interesante. Esta es otra forma de verlo. Vean cómo el crecimiento diferenciado se va dando, es mayor. Y esto es lo que pasa en América Latina. Aunque no es igual de grande que a nivel mundial, tiene la misma tendencia. Tiene una tendencia de tipo cuadrático. Aquí está. Entonces, ahorita estamos aquí. El próximo año, vean, ya va a ser casi el doble, y así sucesivamente. Son cifras de esta fuente, ¿no? Ok, ¿quiénes son las empresas en Occidente? En Occidente, Vean que está Microsoft, después IBM y después Samsung. Entonces, estas dos americanas y esta ya asiática. Entonces, aguas con estos señores. Este es un país muy pequeño, pero que está empujando muy fuertemente el desarrollo de inteligencia artificial. Y así hacia abajo. Se espera que el valor del mercado este año tenga este impulso. Y que el 72% del líder de negocios consideran ya que les da una ventaja. O sea, si yo tengo un competidor que no hace inteligencia artificial, yo tengo ventaja sobre él. En la producción y en las ganancias. ¿Quién hace más robots? Hoy por hoy, Corea del Sur. Vean dónde está Estados Unidos. Estados Unidos, que encabezaba, se vino hasta por acá. Aquí están los otros países. ¿Y dónde estará México? Lindo y querido. Estamos en el lugar 30, con 33 robots por cada 10,000 empleados. Ahora, ahí tenemos que hablar de robots que estamos trayendo, no que necesariamente estamos desarrollando, porque es otra cosa. Una cosa es traer robots y usarlos y medirlos por número de empleados, y otra cosa es que yo esté desarrollando esa tecnología. Estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Buscamos una independencia tecnológica, tenemos que desarrollar esa tecnología a través de un esquema de Estado metodológico que nos permita hacerlo eso, a través de donde hay una contribución de la cuádruple hélice, ¿no? O sea, tanto del gobierno como de la empresa, como de la academia y la sociedad. Entonces, vean que estamos arriba de Argentina y Brasil en el desarrollo de una de las más importantes, que la robótica. Por ejemplo, en el torneo mexicano de robótica yo estoy impulsando esta competencia, el desarrollo de cobots, para que desde niños, desde la prepa, los niños empiecen a hacer robots cooperando. Para reflexionar, ya casi para acabar. Tarde o temprano, un algoritmo me reemplazará o una máquina realizará lo que yo estoy haciendo. Bueno, todo depende de lo que yo haya aprendido. Y ustedes saben que si lo que yo aprendí es algo que se puede mecanizar, lo que sea, la probabilidad de que sea hecho por una máquina es más alta. Lo que sí debo de observar es que esta década es muy importante, porque será un periodo crítico para el trabajo tradicional. Y muchos empleos van a desaparecer, pero otros van a aparecer. Entonces la gente, la ventaja que tiene es que se puede ir insertando, aprendiendo, adquiriendo conocimientos, capacidades y habilidades para poder ejercer estos nuevos trabajos. De otra manera, se va a quedar afuera.
Vean ustedes, el año pasado las máquinas hacían hasta aquí en promedio. Dentro de 3 años este valor va a subir al 42, y para el año 2025, dentro de 6 años, las máquinas ya van a hacer el 52% de las tareas que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuáles son esas tareas? Son estas. Por ejemplo, si alguien es un analista de crédito, un cocinero, un contador, un auditor, say forget it. O sea, los auditores se van a acabar. No sé si eso sea bueno. Porque un programa lo puede hacer. Y de aquí hacia abajo yo lo que puse son las estadísticas de quienes están todavía protegidos. Por ejemplo, la segunda lámina me gusta a mí mucho porque dice que, por ejemplo, nosotros que somos profesores, miren, aquí estamos bien protegidos, miren, 0.8%, 0.7%, 0.4%, el que es profesor de escuela primaria. Digo, yo no veo ninguna inteligencia artificial todavía que tenga el nivel de paciencia de un profesor, ¿eh? De hecho, aquí en el mismo posgrado, ¿no? Hay que tenerle cierta paciencia a los estudiantes. Entonces, los profesores todavía estamos protegidos. Aunque, por ejemplo, las carreras que estamos impulsando nosotros en el Politécnico, de nueva generación, lo que se le llama ahora el Politécnico 4.0, esas carreras en su 80% van a ser carreras virtualizadas, en donde va a haber motores de inteligencia artificial que van a estar enseñando muchas cosas a los estudiantes. Entonces nos va a permitir optimizar espacio, optimizar el uso de personas, optimizar el uso de recursos. Y sí hay cosas que, por supuesto, por ejemplo, de laboratorio, donde sí es muy importante que el estudiante esté haciendo ahí. Pero ya mucho de eso se puede transformar. Entonces, todavía podemos ver que hay carreras que están bastante bien protegidas. Límites de la IA. Como dijimos, toda tecnología tiene límites, y al menos aquí vemos uno. Por ejemplo, este CEO, director de Google, dice en su momento: en lo que a mí concierne, la inteligencia artificial es todavía bien estúpida. ¿Por qué? Porque yo hago muchas cosas mejor que ella. Entonces, eso es nada más para que nos situemos y no digamos, no, es que la inteligencia artificial hace todo, va a hacer todo. No es cierto. Todavía hay muchas cosas que no. Por ejemplo, ¿qué cosas les cuesta trabajo? Esto, miren, los exámenes escolares, cosas como esta, ¿sí? No son tan sencillos, porque hay que enseñarle a reconocer que allá hay un 2, que aquí hay un paréntesis, que aquí hay un A más menos B igual a quién sabe qué. O sea, ese tipo de razonamientos todavía no son tan sencillos, si ustedes involucran el proceso completo. Y ustedes me podrán decir, sí, hay demostradores de teoremas, pero no es que sean inteligentes, son máquinas que actúan en profundidad y que resuelven el problema. Pero cuando se les pone un examen así completamente al azar, a ver, resuélvame este examen, todavía tienen sus problemas, ¿vale? Y otro más, esto no es posible todavía. Por ejemplo, esa es una de las robots, porque dice el que la hizo que es ella. A mí no me consta que sea una ella. Entonces Sofía supuestamente pide igualdad y respeto para los robots. Eso es absurdo. Eso es completamente absurdo. Los únicos que podemos pedir igualdad y respeto somos los seres humanos. Es más, ni los animales más evolucionados, ni las ballenas, ¿verdad? O los chimpancés pueden pedir respeto. Nosotros tenemos que pedirle a otros que nos respeten, pero ellos no son, ellos son incapaces. Entonces, esto todavía no es posible. Estas son de las cosas que están en los límites, que están todavía mucho más allá. Conclusiones finales son estas tres. Esta es filosófica, todavía no descubrimos los principios o las leyes que rigen los procesos de la inteligencia. Imagínense cuando eso pase. Imagínense cuando nazca el Newton o el Maxwell de la inteligencia artificial. O sea, aquella persona que me va a decir, aquí tienes el conjunto de ecuaciones, pum, 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 que regulan los procesos de inteligencia.
Cuando logremos hacer eso, compañeros, el salto va a ser exponencial. Porque entonces vamos a poder hacer máquinas que no importa qué, no importa el hardware que utilices, va a ser una realización que obedece a las mismas leyes. Así como en su momento hicimos los aviones, que se rigen bajo las mismas leyes de la aerodinámica que los pájaros, y que pueden hacer muchas cosas más que los pájaros, así mismo las máquinas, esa es una de las cosas que se nos viene. La otra, es posible construir, a pesar de que esto es posible. El hombre siempre ha sido así. A pesar de que no conocía las leyes, eso no le impedía hacer máquinas. Y la otra, a lo mejor la gente de física me va a decir que esto no es cierto. Es el dilema que existe, por ejemplo, ahorita entre Penrose y Seattle, entre un físico y un filósofo. Y uno dice que sí y el otro dice que no. Y uno le dice, mira, espérame, lo que pasa es que no se han inventado las matemáticas, pero no quiere decir que no sea posible. Entonces, yo también soy de los que piensan que no hay leyes físicas que se opongan a esto. Como en su momento se decía, ¿no? El hombre no puede volar. Sí, es cierto, el hombre no puede volar, por más que le haga así. No puede volar, pero tiene creatividad e inventa el avión y entonces puede volar. Entonces, con eso vence las leyes de la física. Entonces, esto en su momento no impide que cuando se descubra esto eventualmente se pueda llegar a construir máquinas todavía más inteligentes. A lo largo de la plática lo que hemos hecho simplemente es rascarle a la superficie a través de ejemplos, como ustedes han visto, de cómo la IA puede aplicarse en nuestra vida diaria y el cómo esta afectará nuestras vidas a escala. En un futuro cercano, lo dijo este cuate, me gusta lo que dice Kevin Kelly. Él hace una predicción, fíjense lo que dice ahí. Conforme la IA se va incrustando, ¿verdad?, integrando más profundamente en nuestras vidas, sin duda viene a ser la nueva infraestructura que impulse la siguiente revolución. Entonces, ¿cuál revolución es esta? ¿Será la cuarta? No, la quinta revolución. Entonces, ya podemos hablar con certidumbre de la quinta revolución industrial, mientras que ahora en México estamos hablando de la cuarta transformación. Yo acabo de inventar el término quinta transformación. Hay que empezar a futuro. ¿Sí? Porque lo que se nos viene con estas nuevas tecnologías es algo no contemplado. Y eventualmente, no lo aseguro, pero eventualmente se nos puede venir una singularidad tecnológica en donde seguramente la inteligencia artificial, eso sí, va a ser el principal motor que mueva, que impulse el desarrollo de esa nueva tecnología. O sea, imagínense, todo está confluyendo. Cómputo cuántico por acá, que nos abre posibilidades no contempladas antes. Hasta ahorita estamos trabajando con dos estados solamente, el 0 y el 1. Imagínense agregarle al 0 y el 1 todos los estados intermedios en una máquina que puede realizar operaciones sobre eso. Las posibilidades que se nos abren son gigantescas. Imagínense la inteligencia artificial cuántica, los problemas que se van a poder resolver en un futuro. Ni siquiera tenemos idea. Por eso es que debe de haber mecanismos de control. Es necesario, porque si no es como darle una pistola a un niño. Y si ese niño, ¿verdad?, no sabe cómo manejarla, puede cometer muchos errores. Entonces, los países están proponiendo sus documentos rectores que le están diciendo cómo manejar las cosas. Y bueno, hay toda una serie de literatura que nos habla de lo que está aconteciendo, el ascenso de los robots, la future work, lo inevitable, la superinteligencia, las máquinas que piensan. Otros también, por ejemplo, de MIT Press, que nos hablan de la singularidad tecnológica, y esta que nos habla de que ya está cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso acabamos. Muchísimas gracias. Pues viene la sesión de preguntas y respuestas. Lo que más me gusta. Jairo, por favor. Mi estimado Jairo. Gracias, doctor, muy interesante su plática. Tengo dos comentarios y tres preguntas. El comentario, una noticia que me llegó esta mañana, no la he leído,
pero hace 2 días o 3 China ya elaboró su código de ética para inteligencia artificial. Es un reporte del MIT Technology Review. Ese sería el primer comentario. El segundo es que hablamos de generaciones de derechos humanos, ya vamos en la 6ª. Generalmente el común de la gente maneja las 2 primeras y las otras 4 ni las conoce, pero resulta que los derechos humanos de 5ª generación hablan de los derechos de los robots. Y por ejemplo, hace año y medio, finales del 2017, Dubái le reconoció derechos a Sofía, este robot que usted mencionó. Sí. De hecho, tiene más derechos que los que tienen las mujeres allá en Dubái. Esos serían los 2 comentarios. Las preguntas. Quisiera que usted me comentara algo sobre algo que mencionó de la computación bacteriana. Sé que, por ejemplo, había un problema prácticamente insoluble en matemáticas, que era el problema hamiltoniano, y las bacterias fueron las que resolvieron ese problema. Entonces me imagino que eso va por ahí, por ese lado, pero quisiera que usted nos contara un poquito sobre eso. La segunda es, a mí me preocupa mucho los aspectos éticos, y por ejemplo pienso en el conflicto tan grave que será mezclar la inteligencia artificial con la vida artificial. O sea, eso puede ser una hecatombe total. Y quisiera que nos comentara algo también sobre los algoritmos sesgados. Ok, a ver, voy con lo que sé y con lo que no sé. Me gusta ser honesto. Entonces, de lo primero, lo que yo sé, las bacterias efectivamente no tienen neuronas. Entonces, por lo tanto, no pueden hacer cómputo neuronal. Sin embargo, tienen estructuras nanotúbicas. Y es a través de esas estructuras nanotúbicas que realizan sus operaciones. Entonces, en lo que yo he leído en la literatura de divulgación de Penrose, entonces ahí él establece ya ciertas hipótesis de cómo estas bacterias pueden procesar a través de estas estructuras nanotúbicas que hacen operaciones que todavía no descubrimos nosotros y no entendemos, y cómo pueden resolver eso, ¿cierto? Hasta donde yo sé. Tal vez usted pueda dar más detalles. Con respecto a la segunda, usted está hablando de, creo que de cyber. O sea, por ejemplo, agarrar un cerebro humano y ponerlo en una máquina. ¿Ese sería un ejemplo? Sí, no, es que mi formación es bacteriólogo. Ok. Entonces yo veo el trabajo de Craig Venter, que diseñó un genoma y se lo pone a la bacteria, y la bacteria, él desde su computador le dice, produzca un antibiótico, y la bacteria produce antibiótico, o produzca un biocombustible, y la bacteria produce el biocombustible. Okay. Esa sería la vida artificial. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos la mezcla de vida artificial con inteligencia artificial? O sea, doble complique. Pues no sé, mire, pero yo le voy a decir mi punto de vista. Si en este momento a mí me dijeron, oye Humberto, tenemos una manera de poder sacar lo que tú eres, ¿vale? O sea, lo que tú eres, ese que está en el 2% de lo que tú eres, y lo podemos poner en una máquina, y no se va a acabar. ¿Lo haces? Yo le digo que sí. Ajá, yo le digo que sí. ¿Cuáles son las implicaciones? Por eso a lo mejor la naturaleza tiene sus mecanismos, ¿no?, de regulación. O sea, imagínense que eso hubiera ocurrido con Hitler. Por eso venimos a eso, ¿no? O sea, debe de haber, yo creo, también mecanismos de autorregulación que impidan que se den esas cosas. Si yo pienso en mí, pues soy muy egoísta, digo, no, pues yo sí quiero trascender, ¿no? Pero qué tan conveniente es para la humanidad que trascienda. A lo mejor si eso sí, si ya no puedo tener un órgano, por lo que sea, y me lo pueden trasplantar, y que este sea un órgano de vida artificial, por ejemplo un riñón con la misma eficiencia, un hígado, yo sí lo aceptaría. Pero lo otro de agarrar lo que yo soy, mi conectón, ¿verdad?, y ponerlo en una máquina, eso sí, para mí, yo no soy experto, por supuesto, como usted en cuestiones bacterianas, pero sí entiendo más de lo otro. Las implicaciones pueden ser muy graves. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos con muchísimos defectos, y qué tan conveniente es que yo trascienda
Esa es la cuestión. Pero yo creo que sí se va a dar. O sea, los cyborgs es casi una consecuencia natural de que los seres humanos, lo que son ellos, se vayan trasladando poco a poco a las máquinas. Por ejemplo, yo en parte soy cyborg, yo traigo un marcapaso. Sí, aquí está. Entonces soy un cyborg, porque yo vivo gracias a este aparato. Entonces, eso es conveniente, sí, porque al menos me da unos años más de vida. ¿Hasta dónde? Yo creo que usted, su preocupación es esa, ¿no? ¿Hasta dónde ir? Por eso es que debe de haber esos códigos y me da mucho gusto lo que me dijo al principio, que China ya haya dado ese gran paso, la verdad. Porque con esas noticias que salieron de que ya eran capaces, por ejemplo, de mezclar genes y de poner ciertas partes de genes humanos en animales para que esos fueran más inteligentes, eso hay que tener cuidado. Realmente ahí sí hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias por su tiempo. Y de la otra, no sé nada. Así que, me perdono. Alberto. ¿Qué tal, Doc? Muy interesante la plática, muchas gracias. ¿De esta carrera? No, de hecho ya recién me gradué del doctorado allá en computación. Ya ando por acá más por gusto a la inteligencia artificial. Muy bien, qué bien. Pero es emprendedor. Qué bueno. La hora. Igual, un comentario y una pregunta. El primer comentario, una cosa graciosa, estamos mencionando las cosas que no debían de hacerse y venía, por ejemplo, no ponerlo para la contratación de personal. Ahí hay una anécdota graciosa. Hace como un mes me llegó ahí un correíto de PepsiCo, me proponían un puesto de Latin American Manager en Data Science y hasta ahí todo normal, hasta que dije especializado en recursos humanos y caray, vamos a ver de qué trata esto. Me metí dentro de la responsabilidad, venía cosas como muy normales, desarrollar así parte de la algoritmia para permitir así como el movimiento interno de la empresa, ver dónde había mejores oportunidades para empleados. Dije, pues está ahí todo normal. Hasta que uno de los requerimientos de las responsabilidades que se le daban a este puesto era desarrollar algoritmos que permitieran discernir entre candidatos para entrar a diferentes puestos. Y ahí fue cuando yo también, fanático de la ciencia ficción, dije, caray, esto es precrimen de Philip Dick. Y dije, bueno, si esto ya lo están haciendo a nivel latinoamericano, seguramente hace mucho tiempo que esto ya está aplicándose seguramente en Estados Unidos, en China, en Europa. Entonces, efectivamente, es algo que no debería hacerse, pero probablemente muchos puestos por allá ya son discernidos de manera automática. Y bueno, la pregunta ya va más por el lado técnico. Todos sabemos que se empezó a aplicar todo el deep learning y todo eso pues, por Yang LeCun, y que viene a Facebook y pues empieza a implementarse en redes sociales y pues maravilloso, ¿no? Hay muy buenos resultados. Yo no soy tan fanático del deep learning y en general de las redes neuronales porque son resultados que no puedes modificar fácilmente, tienes que volver a reentrenar cosas y de repente no sabes qué pasa ahí adentro. ¿Por qué son tan afamados ahorita, tanto en la parte de ventas, en la parte de redes sociales, en todo lo que es comercio, y no se utilizan otros enfoques que serían más determinantes? A ver, voy a tratar de contestar un poco en orden. Muchas gracias. A ver, mira, voy a clarificar. Cuando hablo de que los sistemas no se deben de usar para la contratación, a ver, se pueden usar hasta un cierto nivel. Por ejemplo, el ejemplo que yo di en la mañana. Si todo va bien, mañana nosotros le hacemos la propuesta técnica financiera al CONACYT para diseñar el sistema de evaluación de los expedientes del SNI. Y luego va a haber gente que va a brincar. Porque va a decir, ¿cómo una computadora me va a evaluar a mí? Bueno, es que, a ver, yo he observado que mucho del trabajo que estamos haciendo en las comisiones del SNI lo puede hacer fácilmente hasta una secretaria. Fácilmente, porque es contar. Entonces debemos de dividirlo en dos partes, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Yo nunca voy a, yo les voy a decir, y yo les dije, yo nunca voy a usar el sistema para decirte qué nivel vas a tener.
pero sí te voy a recomendar. Los sistemas hay que usarlos como recomendadores, pero al final el que asume la responsabilidad de una decisión es un ser humano, porque es al que le puedes tú fincar una responsabilidad ética. Entonces, la máquina, el módulo que le vamos a diseñar nosotros, el primer módulo al SNI, es un módulo en el cual la persona, yo le voy a pedir su ORCID, su Research ID, todo eso, y él le va a recomendar, mira, con base en lo que tú dices, tienes este nivel. ¿Estás de acuerdo? Como una paloma. Y si no, dime por qué no. Eso ya pasa a una comisión al final. Entonces no es la máquina la que está tomando una decisión. Aquí se trata de recomendaciones y de toma de decisiones. Es el ser humano el que al final debe de seguir tomando las decisiones como médico o como juez o como lo que tú quieras o como contratador. Pero lo que sí no está bien es que yo tome a ciegas lo que dice la máquina y me guíe por eso. Esa es mi opinión muy personal para contestar a lo que tú dijiste. Y la pregunta técnica, lo de Deep Learning. A ver, es como todo cuando surge una nueva herramienta. La gente en visión por computadora es la que más se vio afectada. Había toda una carrera de 50 años de desarrollo de algoritmia que funcionaba muy bien, y a la hora de que se resuelve, por ejemplo, un problema en CMPR, que fue la competencia en la cual se estuvo en 2012, viene esta propuesta del uso de redes neuronales que bate por mucho las tecnologías clásicas de bolsas de palabras y todo lo demás, y entonces la gente vuelca sus ojos a algo que tiene un mejor desempeño, y entonces lo empieza a adoptar como una tecnología y ve que funciona, pero no saben por qué funciona. ¿Sí? Esa es la realidad. O sea, es algo que funciona, pero mucha gente no sabe por qué funciona. Hay gente que sabe usar muy bien TensorFlow, Keras, todas esas herramientas, pero si tú le dices, oye, dime qué hay debajo de todo eso, no te lo puede decir. Al final se vuelven muy buenos usuarios, pero no explican toda la matemática, la geometría y la álgebra que hay detrás de eso. Entonces surge una nueva rama que no es tan nueva, que se llama inteligencia artificial explicativa, que esa es una de las que nosotros estamos impulsando, en donde tú entrenas una red neuronal y lo que quieres es que ella te explique cómo le hizo escupiéndote una ley. Perdón por el abuso de palabras. O sea, escupiéndote el conjunto de reglas que explican cómo harías tú esa solución. Entonces, esa es la ventaja que tiene, que surge una nueva avenida que se transforma en una oportunidad, y es lo que se llama AI, Explain Yourself, o Explain AI. Entonces ahí te regresas, porque sí tienes una herramienta que funciona bien, que podríamos decir que dio como el burro que tocó la flauta de alguna manera, pero que necesitas que explicar cómo habla. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Además? ¿Alguna otra pregunta, doctor? Ahí hay una y acá hay otra. A ver, doctor, aquí. Sí, bueno, Luego ahí atrás, disculpe. muy bien. Dado que estamos aquí en un doctorado transdisciplinario, tengo una pregunta que a lo largo de toda la presentación se me estaba presentando, y es hasta qué punto la investigación que está desarrollando estos mecanismos está inspirándose en colaboración con gente que trabaja en psicología animal, enfoques, digamos, desde el punto de vista del comportamiento de los animales, porque uno puede encontrar a lo largo de la escala biogenética desde respuestas que son obviamente útiles para automatismos. El bicho no puede hacer otra cosa, se le presenta, es totalmente reactivo. Bueno, y se van viendo una gradación de casos y de instancias diferentes, hasta llegar a los organismos más complejos, los dinosaurios más complejos, que son capaces, pues, digamos, como los castores, sí, de construir sus diques, pero no como una cosa automática. Se tienen que adaptar a las condiciones del río que tengan en esa situación particular. Las zorras son capaces de diseñar estrategias, ¿verdad? Por eso existe
dicho, más inteligente que una zorra, ¿no? Sí. Y es porque precisamente no es simplemente la aplicación de unos mecanismos que se ejecutan más o menos complejos, pero de manera automática. Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a eso? Podría aprender muchísimo. Muchísimo. Mire, básicamente los grupos de investigación estamos trabajando en comportamiento reactivo, como usted bien dice, a través de máquinas determinísticas, que son estas. Por ejemplo, todas las redes neuronales actuales se basan en máquinas determinísticas. Son básicamente productos puntos con una función no lineal ahí, que permite aprender, pero al final es una máquina determinística porque le da un resultado, un solo resultado. Entonces, esa es una de las cosas. Todas esas estructuras son hacia adelante, en el sentido de que el resultado primario, por ejemplo, una imagen, la procesan y pasan el resultado a la etapa siguiente, a la etapa siguiente, a la etapa siguiente, pero no hay retos. Ajá. Cuando usted permite retroalimentaciones en los mecanismos, intervienen ese tipo de cosas. O sea, necesita que forzosamente haya mecanismos de retroalimentación para que su sistema completo se comporte como un sistema dinámico, ajá, que evolucione también en ese espacio, ¿sí? Y esas retroalimentaciones le permite explorar puntos ¿cómo se dice?, no contemplados en el gran espacio. Por ejemplo, si usted quiere explorar todo el espacio de 10 a la 428, que es el espacio del Go, es imposible, porque es 10 a la 428, es imposible. Ajá. Entonces, usted necesita mecanismos que le permitan explorar más allá y que permitan que surja comportamiento no predicho antes. Por ejemplo, nuestras neuronas, cuando hagamos nuestras neuronas en forma individual, ninguna neurona es más inteligente que la otra, ninguna. Pero cuando usted la conecta, entonces surge un fenómeno conectivista, en donde ese fenómeno conectivista hacia adelante y con regresos permite que surjan fenómenos o comportamientos no contemplados. Uno de ellos es la inteligencia. La inteligencia hasta un cierto nivel no existía. Hace unos cuantos millones de años no existía la inteligencia. Fue hasta cuando las neuronas, no quiero decir que aprendieron, quién sabe cómo, se reunieron, ¿verdad?, y se conectaron entre ellas, que permitieron que surgiera ese proceso de la inteligencia. Entonces, en las máquinas se espera lo mismo, pero mi opinión es que mientras funcionen hacia adelante, todo el comportamiento que usted va a tener es simplemente reactivo. Entonces, ahí sí necesitamos auxiliarnos de lo que nos dice, por ejemplo, la gente de psicología cognitiva, de cómo hacen los animales que ante las circunstancias cambiantes como son estas, inventan nuevas estrategias, porque al final están regidos bajo algo que ellos necesitan, que es el vivir. O sea, los animales tienen un sentido de ser porque necesitan vivir, aunque no lo sepan. Y los seres humanos somos el ejemplo que se encuentra en los pináculos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos que vivir, somos conscientes que tenemos que vivir. Entonces es ese vivir el que nos hace trascender, y por eso es que inventamos y somos capaces de transformar incluso nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, si no tuviéramos eso y la capacidad, no podríamos transformar el ambiente, ¿no? Que lo podemos ver en los castores, a un nivel, a un cierto nivel. Pero yo realmente de eso casi no sé. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo acá el colega, ¿no? Nosotros inventamos nuestros propios modelos de redes neuronales, por ejemplo, nuestros propios algoritmos. No usamos las que hay, sino inventamos nuestros propios modelos. Y con eso trabajamos para resolver nuestros problemas. Porque tratamos de entender un poquito más allá cómo se da. ¿Sí? Una segunda pregunta. ¿Hay alguno de estos sistemas que tenga ya por lo menos un primordio de capacidad para reconocerse como individuo? No. Porque bueno, al menos yo no lo conozco. No. Muchas de estas habilidades dependen de que el organismo se pueda autoreconocer como un individuo. Eso es lo que primero sorprendía cuando Kubrick sacó su película con Howard. Job era alguien con que se podía conversar directamente, porque obviamente se le conocía como un individuo, y además era un individuo que quería tomar el control de la nave.
bendiciones. Que eso es muy humano. Exacto. Entonces, para ciertas perspectivas de reacción del mundo, es muy importante tener esas capacidades. Sí. Por ejemplo, las hormigas forman comunidades que son prácticamente autónomas. Y si todas se comportan de la manera como les corresponde, con grupos y demás, se consigue efectivamente un efecto. Sí. Pero la manera como funcionan los cerebros de los primates, No es otra. es otra cosa. Entonces, reconocerse como individuo parece que tiene mucho que ver. No, muchísimo más. Primero tendría que desarrollar una corteza, que es cuando hubo en la evolución, todas las lagartijas y ellos pues, no podían tener eso. ¿Por qué? Porque no tenían una corteza cerebral. Fue cuando empezó a desarrollarse la corteza cerebral, cuando empezaron a surgir estas otras capacidades. ¿Sí? Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho que está basada en un libro de Isaac Asimov, que es la de Yo Robot. En esa, la escena más importante en el libro, la escena más importante es esta. ¿Por qué ese robot era diferente a los demás? Y si ustedes se dan cuenta, el robot era diferente a los demás porque no sabía cuál era su objetivo. Y él tiene que descubrirlo. O sea, cuando lleguemos a ese nivel de que la máquina tenga que descubrir para qué está aquí en la Tierra, entonces cuando esto dará el salto cuántico. Y se dice cuántico porque va a estar basado en cómputo cuántico, ni más ni menos. O sea, yo, en mi opinión, si seguimos la tendencia del cómputo que estamos haciendo, que es un cómputo que hace operaciones muy rápidas, usando un programa secuencial, no vamos a pasar de ahí. Tenemos que cambiar de paradigma. Sí, lo dijo, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí sí habrá, pero de que les podemos decir que no podemos decir ni no ni sí. Tenemos que dejar abierta la posibilidad porque es algo que se puede presentar. Probabilísticamente es posible. Allá atrás, por favor. Creo que sí. Solamente. Ya, gracias. ¿Alguien más? No, solo preguntarle si hace usted SAI en su laboratorio, Explainable Artificial Intelligence. Perdón, no te entendí, disculpa. Si usted hace SAI, Explainable Artificial Intelligence, en su laboratorio. Sí, estamos empezando a hacer con una tesis doctoral, pero estamos apenas en los árboles. La limitante de software o capacidad de cómputo. Más bien brainware. No, es que no es tan fácil, la verdad. ¿Sí? O sea, nos falta entender muchas cosas. Lo estamos haciendo con problemas muy sencillos. Por ejemplo, mira, el ser humano es muy bueno para hacer ciertas cosas y explicar cómo lo hace. Por ejemplo, si tú tienes una serie desordenada de números, o una serie de palos, ¿no? De objetos, unos más altos que otros, y le dices, ordénalos. Y entonces él, caray, ahora dime cómo lo hiciste. Bueno, así es como el hombre inventa Quicksort, por ejemplo, ¿no? O el algoritmo burbuja, y te lo explica con el algoritmo. Entonces le estamos enseñando a la máquina, en particular redes neuronales, con esos ejemplos. Le damos ejemplos para que ella vaya infiriendo las reglas. Primero con algo que tenemos nosotros dominado. Y yo lo que quiero es que al final me diga, mira, este es el algoritmo. Cuando yo logre hacer eso, entonces sí puedo pasar a lo otro. Pero primero lo tengo que hacer con ejemplos que yo entienda bien. Por ejemplo, en imágenes hay muchos. En imágenes hay, por ejemplo, calcular la característica de Euler. Enseñarle a una red neuronal, dándole una imagen y le dice, dime cuál es la característica de Euler de esa, no te lo va a dar. Pero sí le puedes dar ejemplos. ¿Sí? Entonces, ya que haga eso y la máquina vaya infiriendo las reglas, al final un sistema de inteligencia artificial es un mecanismo que recibe entradas y recibe resultados y te escupe reglas. Lo que pasa es que ahorita los mecanismos más sofisticados, las reglas quedan dentro de y queda como una caja negra. Ese es el gran problema. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos ahora es pasar de la caja negra a una representación comprensible por el ser humano. ¿Qué tanto conviene eso? No lo sé. Porque ahorita son excelentes aproximadores, eso sí, son aproximadores universales de funciones, ¿no? Dependiendo de la que tú uses. Funciona muy bien. Y sí, vamos en eso. Apenas tenemos 6 meses en el tema.
los españoles están haciendo mucho de esto para oncología médica. Entonces es algo bastante novedoso y tiene muchas aplicaciones. Claro, y para el colega que es bacteriólogo, por ejemplo, se está desarrollando en biología sintética con programas como MetaBrick. Emulan los nanotubos que son capaces de, son al final del día compuertas logarítmicas, NOR, log, etc., pero imitan grupos neuronales, y también hay algunos artículos sobre estas inteligencias artificiales tratando de emular el cerebro, pero pues, claro, estamos un poco lejos. Muy lejos. Pero gracias, doctor. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Acá, por favor. Por favor, si puede decir su nombre. Sí, mi nombre es Yasuhiro Matsumoto. Soy profesor de sección de electrónica de Estado, y también coordinador académico de este programa. Excelente. Que por cierto, este último mes como coordinador. Llegué un poquito tarde, pero sí, tengo dos preguntas. Uno es la parte como biológica. Comentó de las cucarachas, ¿no? Que tenía 300.000 neuronas. En nuestro grupo hay pues, un grupo que se llama GLCI, de circuitos integrados. Entonces hace como 10, 15 años me dijeron, pues, para hacer una neurona con sus sinapsis, ¿no? Electrónicamente es un problema bastante complicado. Pero si nosotros hablamos de cantidad de células que tenemos un humano, un adulto que tiene del orden de 60 trillones, ¿no? de células. 86 mil millones de neuronas aproximadamente, con 10 a la 14 conexiones sinápticas. Ok. Ese lo traigo aquí. Y cada una de las células contiene cuántos de 3.000 millones de ADN en este caso, es el código. Entonces, ¿cómo podemos resolver esa parte? ¿Qué tan perfectible es la electrónica para hacer sus componentes? Yo creo que estamos todavía muy lejos realmente. Bueno, ese es un comentario. Sí. El otro es, como el título era Industria 4.0, ¿cómo estamos en el mundo, en diferentes países ya desarrollados, están automatizados muy bien? Están en Industria 3.0, 3.5, en México, ¿cómo estamos? No estamos ni en 2.0. Es algo que yo quisiera... Sí, muchas de nuestras industrias están en 2, otras ya pasaron a 3 y otras quieren pasar a 4. ¿Sí? Definitivamente esa es nuestra realidad, porque pasar al siguiente nivel se requiere de una inversión muy alta para poder conectar, por ejemplo, todos los equipos que yo tengo, ¿no? A través de tecnologías modernas como Internet y las cosas, ¿no? Entonces estamos adquiriendo cierta tecnología de manera aislada, pero nos falta la parte metodológica para poder avanzar a ese otro nivel que tienen, por ejemplo, países como China, como Japón, como Alemania, ¿no? Sí, sus empresas y sus industrias ya están en 4.0, ¿no? Entonces sí estamos, estoy de acuerdo con usted que estamos todavía por mucho camino que recorrer. Y en el otro, sí, estamos todavía muy lejos, aunque eso no nos impide desarrollar tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en cómputo neuromórfico y estamos adoptando la tecnología de memory storage, o por ejemplo la de memoria se me fue el término, pero yo ya tengo ahí resistencias activas en donde puedo guardar información y puedo hacer, por ejemplo, ahorita tengo 3 estudiantes trabajando, desarrollando un computador cúbico de 10 por 10 por 10, en donde cada uno de los nodos tengo un sistema de ecuaciones diferenciales que voy resolviendo de manera numérica, en donde yo lo que espero es meter un problema en una de las caras, ir propagando la solución, y al otro lado, en la cara opuesta, voy a recobrar la solución a ese problema. Por ejemplo, si usted quiere reconocer una cara, imagínese que le pone una cara de 10 por 10, ahí, a esa resolución, y la información se va propagando y al final le sale el resultado. Esta cara es la de, no sé, esta persona. ¿Y dónde está el programa ahí? Ya no hay programa. Lo que usted tiene es pura circuitería que incorpora ¿qué? Pues transistores, resistores, capacitores, y que me permite a mí, de una manera, en 10 iteraciones, porque son 10 pasos, resolver un problema de una cierta complejidad. Entonces, sí es la tendencia, pero que podamos, yo creo que el error del hombre, para mí, es querer hacer pájaros.
Ese es el error del hombre. No, haz cosas que huelen. ¿Sí? Si tu hardware obedece a las mismas leyes o los mismos principios que obedece el pájaro, va a volar. También los pájaros se caen o también chocan. Entonces, lo importante es que lo quiere hacer. Yo creo que está muy bien estudiar cómo funcionan las cosas, pero también es un error querer hacer una célula. Mejor hay que hacer modelos matemáticos y físicos que aproximen a la operación de eso, basándose en los mismos principios de operación, que al final es un hardware distinto, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Alguien más tenía por ahí? Vi otra mano levantada. Ya nadie quiere preguntar. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Sí, doctora. Esa va más relacionada con el programa de licenciatura, entiendo que está impulsando en inteligencia artificial y en ciencia de datos en el Politécnico. Precisamente en el caso de inteligencia artificial, pensando que no nada más son los fierros, no nada más es la parte, ¿no?, técnica o tecnológica que hay que infundirle a los estudiantes, si ahí están ustedes contemplando que converjan otras disciplinas, ¿no?, precisamente para darle este componente ético, este componente social, o sea, si realmente está configurado así el programa. Sí, yo les voy a pasar la propuesta que nosotros estamos haciendo. El primer año, como es un año muy de formación básica, estamos utilizando los conocimientos, por ejemplo, de SCOM, donde hay cursos de matemáticas, de probabilidad, etcétera, todo eso es de álgebra lineal. Eso es la base para ambas, ¿sale? Y después empiezan a despegar ya con materias especializadas, entre ellas hay materias de ética, hay materias de emprendedurismo tecnológico, hay materias de pensamiento crítico, de patentamiento, que le van a llevar, lo que queremos es buscar que esos alumnos al final sean empresarios, que sí se inserten unos en el medio, pero que puedan tener la capacidad para poder crear su propia empresa de base tecnológica utilizando estas tecnologías, porque se les ve muchísimo futuro. O sea, cualquier empresa que use, que domine bien, por ejemplo, los datos se convierten en un aliado magnífico para nosotros. Acuérdense que al final, información es poder. Y si yo la domino a partir de los datos, lo único que necesito es transformar esos datos en información que me dé poder de decisión, por ejemplo, al gobierno, que me permita tomar una decisión apropiada, en un momento apropiado, en un lugar apropiado, con las personas que se requieren, por ejemplo. Ok. Y en relación, estábamos platicando de Corea, ¿no?, del plan, ahorita usted mostró una fotografía del Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de la Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces, ¿estaría usted impulsando alguna iniciativa similar con alguno de los tomadores de decisiones, o tienen pensado los expertos en inteligencia artificial que ahora tenemos en México en hacer una iniciativa parecida? Sí, de hecho hay muchas personas que lo estamos haciendo a nivel nacional. Si ustedes se meten por ejemplo, a cada institución está planteando sus propias iniciativas, tanto las privadas como las públicas. Lo que a mí concierne al interior del instituto, estoy impulsando el establecimiento de una red de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos. En este momento ya tengo 55 personas, o sea, investigadores, y 2.300 estudiantes. Esa es mi masa de personas que pueden hacer. Entonces imagínense, organizados en una red. De ahí emana todo. Emana un manifiesto, que es la postura del instituto ante este fenómeno. ¿Qué es lo que piensa el instituto? Cómo se debería de usar, por qué se debe usar, etcétera, los alcances, la limitación. Emanan las dos carreras, emanan los 3 posgrados más una serie de diplomados. Emana una colección de libros, de texto que no hay libros. Yo estoy sacando el primer libro, se llama Inteligencia Artificial con aplicaciones en la robótica y la automatización, y ya me lo compró Alfa Omega y Paradigma. ¿Sí? Ya está comprado así y lo vamos a presentar en la FIL y en la Feria Internacional de Barcelona, porque lo planteamos poner como un libro de texto al servicio de toda la comunidad de habla hispana. Entonces, el impacto es muy grande.
Y así mismo podría decirse la inteligencia artificial en la medicina, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque es un área transversal que impacta cualquier campo actualmente. ¿Y qué más viene? Una revista, por ejemplo, una revista de tecnologías emergentes. Falta una revista de tecnologías emergentes que nos ayude a hacer prospectiva, por ejemplo, con auxilio de Gartner, para ver qué necesitamos hacer dentro de 5 o 10 años. Necesitamos anticiparlo, porque la verdad es que otros países nos están ganando, ya, pero por mucho, y dentro de nosotros mismos, al instituto, hay otras instituciones que le están ganando, entonces el instituto se tiene que poner las pilas para poder impulsar. Esa es la primera. La otra es a nivel de la Academia de Ingeniería. La Academia de Ingeniería, ustedes saben que es un conglomerado, es un corporativo que reúne a profesionales de muchas de las instituciones a nivel nacional que hacemos ingeniería. Entonces yo planteé la idea, bueno, ¿por qué no hacemos un manifiesto? Y de ahí emana una serie de proyectos nacionales, ahí la ventaja es que son nacionales, que se le pudieran plantear a la Secretaría de Educación Pública o a la Secretaría de Medio Ambiente o a la que sea. Al fin puede impactar de manera transversal a cualquiera. Entonces sí estamos, con eso empezamos apenas hace 6 meses. Ok, pues muchas gracias, doctor. Bueno, quiero aprovechar nada más para hacer un comercial. Bueno, es una invitación que nos hacen a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, bueno, ahora es Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a participar en el primer foro internacional sobre el futuro de megaciudades. Nos están proporcionando espacios, creo que es parte de lo que hoy vimos, son las tecnologías exponenciales. Tenemos la invitación, gracias aquí al doctor Lerid Mesa, que fue parte también de este programa y quien ahora está colaborando cercanamente con esta iniciativa. Entonces son espacios que nos están abriendo a la comunidad Cinvestav para conocer pues cómo vienen estas tendencias tecnológicas y de mercado, dónde tenemos que ubicarnos como país y también como región. Y bueno, los que estén interesados pueden pasar pues a la coordinación académica o particularmente conmigo y registrarse, porque el evento es el 27 de junio y los espacios están limitados. Entonces el cupo máximo es de 200 personas, nos están asignando unos lugares por aquellos estudiantes que tengan temas afines o investigadores que tengan también la inquietud de asistir y saber qué es lo que se está trabajando alrededor de la red de innovación de la Ciudad de México y los temas prioritarios para el gobierno de la Ciudad de México en temas tecnológicos. Entonces están invitados. Y bueno, doctor, pues queremos agradecerle el que nos haya pues dispuesto este espacio para el Cinvestav, para la comunidad Cinvestav, no nada más de aquí del programa de CTS, vemos aquí caras de otros departamentos y pues le queremos agradecer. También queremos invitarle a que en el caso del programa de CTS, dado su nombre, ¿no?, Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, tome en cuenta que si hay algunos temas, ¿no?, que pudieran cruzar con lo de los aspectos de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, pues aquí podríamos trabajarlos en forma de tesis de doctorado. Entonces hay planteamiento de muchas preguntas todavía sin responder y aquí podríamos abordarlas con los estudiantes. Entonces pues le agradecemos mucho, le hago entrega de este reconocimiento muy